En esta presentación abordaremos la representación del horror en las artes visuales a través de tres temas centrales: la representación del terror en la historia del arte, donde exploraremos cómo el arte ha plasmado el miedo a lo largo de diferentes periodos históricos; el miedo a través de la metáfora en el arte, donde analizaremos cómo los artistas han usado metáforas visuales para comunicar el miedo; y la estética del horror en el arte contemporáneo, donde veremos cómo el arte en la actualidad aborda lo macabro y perturbador a través de innovadoras formas de expresión. Las artes visuales, como reflejo de la complejidad humana, han explorado desde siempre las profundidades del alma y las realidades más crudas de la existencia. Dentro de este vasto territorio, el horror en el arte se conecta con varias dimensiones del saber, desde la epistemología, cuestionando cómo el conocimiento y la percepción configuran nuestra idea del terror; desde la semiótica, explorando los símbolos que lo representan; y desde la estética, invitándonos a experimentar ese miedo desde lo sensorial y lo emocional. Desde las imágenes grotescas del infierno en las pinturas del Bosco hasta las instalaciones contemporáneas que exploran lo macabro, el arte ha sido un espejo de nuestras ansiedades más profundas y un medio para enfrentar lo desconocido. Este recorrido busca explorar cómo las artes visuales han abordado el terror a través de temas como el miedo, la violencia y la muerte, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra humanidad en un mundo cargado de incertidumbre. Como señala Arthur Danto, una obra no solo representa lo visible, sino que también comunica una dimensión semántica más profunda. A lo largo de la historia, el arte ha aprovechado esta capacidad para explorar el terror, reflejando los miedos y horrores a través de diversas épocas y estilos. Las danzas de la muerte, o danzas macabras, se popularizaron durante la Edad Media, influenciadas por crisis como la peste. Estas representaciones alegóricas mostraban procesiones donde vivos y muertos se unían, simbolizando el memento mori, recordando que todos, sin importar su estatus social, comparten el mismo destino. En el siglo XVI, en la Edad Media tardía, el Bosco, con el Jardín de las Delicias, refleja los miedos de la época asociados al castigo divino. En su panel lateral, lleno de figuras fantásticas y grotescas, el artista presenta una visión demoníaca del destino humano, invitando a reflexionar sobre las consecuencias del pecado. A través de una imaginación desbordante, el Bosco crea una compleja narrativa visual que mezcla ironía y censura. Años después, La cabeza de Medusa de Caravaggio ejemplifica cómo el arte barroco utilizó el horror mitológico para impactar al espectador. La cabeza de Medusa, con su cabello de serpientes y su expresión de espanto, reflejan tanto el mito clásico como el dominio de Caravaggio sobre el claroscuro, intensificando la sensación de peligro y terror. En el siglo XVIII, Francisco de Goya combina lo sobrenatural con lo psicológico en Vuelo de brujas, criticando la ignorancia y las supersticiones de su tiempo. En esta escena nocturna, las brujas flotan sosteniendo a un hombre desnudo, mientras dos campesinos, cubriéndose de la luz y el mal de ojo, reaccionan ante lo que perciben como una amenaza, denotando las creencias populares de la época. Un burro, símbolo de la ignorancia, refuerza la crítica de Goya a las creencias irracionales, reforzando la connotación de la obra como una crítica social sobre la influencia de la ignorancia y las supersticiones. Según María Caso, esta interacción entre lo denotado y lo connotado es clave para comprender el impacto emocional y simbólico de una obra. En el siglo XIX, Dante y Virgilio en el infierno, de William Bouguereau, dramatiza el sufrimiento eterno inspirado en la Divina Comedia. La obra combina precisión académica y emoción para capturar el dolor y las luchas mortales del infierno. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, los miedos representados en el arte se asociaron principalmente a lo sobrenatural y lo mitológico, reflejando las inquietudes y creencias dominantes de cada época. Con el paso del tiempo, el arte no solo amplió las temáticas del horror, sino que también incorporó reflexiones sobre las tragedias humanas. Durante el siglo XIX y siglo XX, el impacto de la guerra se convierte en un tema central. En la apoteosis de la guerra de Vasily Berescháin, el artista retrata con brutal honestidad las consecuencias de los conflictos bélicos.
una montaña de cráneos humanos rodeada de un paisaje desolado. El simbolismo de los cuervos y la vastedad del desierto intensifican la sensación de muerte y abandono. Como señala Danto, una obra no solo representa lo visible, sino que comunica una dimensión semántica más profunda, y en este caso el mensaje es claro: la guerra es una manifestación del terror en su forma más devastadora. Desde los mitos clásicos hasta los horrores de la guerra, el arte ha reflejado los terrores propios de cada época, respondiendo a las inquietudes y tensiones de su tiempo. La metáfora es una herramienta poderosa en el arte, capaz de dar forma a conceptos abstractos y emociones profundas. Nietzsche lo describe como hablar por bocas de otros cuerpos y otras almas, una forma de ver y percibir más allá de lo literal. En el caso de las artes visuales, la metáfora visual amplifica esa capacidad, transportándonos a mundos que mezclan lo físico y lo mental. Por ejemplo, obras como Hacia lo desconocido de Alfred Kubin o Sin título de Beksinski utilizan metáforas visuales para explorar el miedo desde un enfoque surrealista. Sus paisajes oníricos y figuras fantásticas desdibujan la línea entre lo real y lo irreal, sumergiéndonos en universos perturbadores que invitan a reflexionar sobre lo desconocido. Como señala Oliveras, la metáfora no ilustra ni traduce un contenido preexistente, por el contrario, lo crea. En contraste, Ken Currie, con su obra Los tres oncólogos, se centra en un terror más tangible, el miedo a la enfermedad y la muerte. A través de figuras humanas melancólicas, manchas de sangre y un fondo oscuro e incierto, Currie nos enfrenta a una angustia profundamente real y cotidiana, mostrando cómo el arte también puede abordar el miedo desde una perspectiva psicológica y directa. De esta manera, las metáforas en el arte del miedo, ya sea desde lo fantástico o lo cotidiano, no solo nos conmueven, sino que fertilizan nuestro pensamiento, llevándonos a confrontar aquello que más tememos enfrentar. El arte contemporáneo redefine la estética del horror, explorando nuevas formas de interacción y provocación. Según Nicolas Bourriaud, la forma de la obra contemporánea se extiende más allá de su forma material, es una amalgama, un principio aglutinante dinámico. Esto significa que las obras contemporáneas no son simples objetos estáticos, sino que cobran vida en su relación con el espectador y el entorno, transformando el horror en una experiencia envolvente y dinámica. Un ejemplo de esta interacción dinámica es Dismaland, el parque temático creado por Banksy en 2015. Su nombre, un juego de palabras entre Disneyland y Dismal, que significa lúgubre o deprimente en inglés, ya anticipa su enfoque crítico e irónico. Concebido como una parodia de los parques de atracciones de Disney, Dismaland emplea la estética del terror para crear un ambiente inquietante, utilizando elementos desoladores como un castillo en ruinas, la sirenita deformada y una cenicienta accidentada bajo los flashes de paparazzis. Estas imágenes grotescas apelan a miedos y ansiedades profundas, invitando al espectador a cuestionar el idealizado mundo de consumo y fantasía que simboliza Disney. Mediante la estética del terror, Banksy utiliza este espacio para exponer problemáticas contemporáneas como la desigualdad social y la banalización de la tragedia. Al transformar el lugar en una experiencia sensorial que incomoda y provoca, Dismaland fomenta una reflexión activa sobre el entorno y el rol del espectador en él. Como señala Bourriaud, las obras contemporáneas no solo representan una realidad, sino que generan un diálogo dinámico donde el horror actúa como un catalizador de cuestionamientos sociales y emocionales. Artistas como Oliver de Sagazán también exploran esta interacción dinámica. En su serie de performance Transfiguración, el artista aplica capas de arcilla y pintura sobre su cuerpo, desfigurándose en un proceso que revela un ser híbrido atrapado entre lo humano y lo animal. Esta transformación visceral confronta al espectador con la fragilidad de la identidad y la incertidumbre de la existencia moderna. Por otro lado, la instalación Maldito Infierno de los hermanos Jake y Dinos Chapman exhibe escenas de destrucción y deshumanización. A través de una atención minuciosa al detalle, esta obra confronta al espectador con los extremos de comportamiento humano, utilizando el horror como un medio para criticar la violencia y el caos en la sociedad. Según la visión de Bourriaud,
El arte contemporáneo demuestra que el horror no es solo una forma de representación, sino una experiencia dinámica que surge del encuentro entre la obra, el espectador y su contexto, haciendo del horror una herramienta crítica y profundamente transformadora. La estética del terror en las artes visuales nos confronta con lo más oscuro de la experiencia humana, revelando miedos y obsesiones que a menudo permanecen reprimidos. Como señaló Serge Daney, toda forma es un rostro que nos mira, una idea que encapsula cómo cada obra nos interpela y refleja nuestras propias ansiedades. En este proceso, el terror no solo es representado, sino también creado a través de símbolos y metáforas visuales que amplían nuestra comprensión y percepción del mundo. Desde las perturbadoras visiones del Bosco hasta las innovadoras propuestas del arte contemporáneo, el horror actúa como un catalizador para cuestionar nuestra humanidad. La metáfora, según Oliveras, no se limita a traducir un significado preexistente, sino que construye nuevas realidades, abriendo un espacio para explorar lo desconocido y desestabilizar nuestras certezas. En la actualidad, artistas como Banksy, Sagazan o los Chapman exploran la fragilidad humana y la violencia social a través del horror. Sus obras desestabilizan al espectador, invitándolo a reflexionar sobre la condición humana y la complejidad de nuestra existencia. En última instancia, el terror en el arte no solo confronta nuestros miedos, sino que también nos invita a transformarlos en herramientas para resistir, pensar y comprender un mundo lleno de incertidumbres.